Buenas noches, América. La propuesta de Medicare for All, o atención médica para todos, es uno de los temas más controversiales que proponen algunos de los demócratas liberales. El senador Bernie Sanders quiere ampliar la cobertura de Medicare para crear un plan de salud que implicaría la creación de un sistema público manejado por el gobierno, como es el caso de múltiples países como Canadá, Italia, Japón, el Reino Unido, España, Corea del Sur, entre otros. Pero el ex congresista John Delaney le dice que proponer esto es como un suicidio político. Pero Sanders le responde que está equivocado. Delaney argumenta que al implementar esto, cerrarían todos los hospitales estadounidenses y reiteró que ha hecho esta pregunta en todas las instalaciones que visita y que esa es la respuesta que recibe. Delaney tiene un punto válido, pero solo ha visitado hospitales rurales, que hoy por hoy ya están viendo un impacto en sus ingresos. Los hospitales que tratan a decenas de pacientes sin seguro, por ejemplo, podrían beneficiarse de una cobertura bajo Medicare para todos y probablemente aumentarían sus ingresos bajo el nuevo sistema. Pero los hospitales que tratan a muchos pacientes con un seguro privado verían cómo se desploman sus ingresos. Por lo general, Medicare paga menos que los planes privados, pero esto no forma parte de la propuesta de Sanders por ahora. Por ejemplo, para el reemplazo de la rodilla de un paciente, Medicare pagará al hospital alrededor de $17,000, pero el mismo hospital puede recibir más del doble o $37,000 por la misma cirugía si el paciente cuenta con un seguro privado. Pero muchas personas aseguradas no pueden ni siquiera pagar el reemplazo de la rodilla o cuidar de su diabetes, por ejemplo, porque su seguro tiene altos deducibles. En promedio, el programa del gobierno paga a los hospitales alrededor de 87 centavos por cada dólar de sus costos, comparado con las aseguradoras privadas que pagan $1.45. Sin embargo, según expertos, todos menos 43 países en el mundo ofrecen atención médica gratuita o universal. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Legret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, la libra sufre el efecto de la incertidumbre en los mercados por la amenaza de un Brexit duro. ¿Cuáles serían las consecuencias de la estrategia de Boris Johnson? Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos a las costas de Corea del Sur, que busca la nueva escalada del régimen de Pyongyang. El gobierno de Daniel Ortega no cesa la represión. Más de 100 manifestantes siguen encarcelados en Nicaragua. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Un 79% de latinoamericanos tienen la percepción de que en la región se gobierna para unos pocos, según informa Kevin Casas en una columna de opinión de New York Times. Y es que según Latino Barómetro, los gobiernos de Latinoamérica sufren la misma suerte cada año, los aprueban menos. Lo que hoy es el promedio, antes era el mínimo, y lo normal ahora es el mínimo de antes. Más de un presidente, de hecho, ha sido señalado por recibir financiamiento ilícito en sus campañas. Entre estos, Juan Orlando Hernández, de Honduras, Sebastián Piñera, de Chile, y Jimmy Morales, de Guatemala. Casas dice que el financiamiento de la política se ha convertido en una permanente amenaza a la integridad y la calidad de la democracia en todas partes del mundo. Para analizar el tema, nos acompaña de nuevo Kevin Casas. Él es investigador asociado del Diálogo Interamericano y ex vicepresidente de Costa Rica. Kevin, para iniciar, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala del 2015 dice que sobre el financiamiento político en ese país se estima que alrededor de un 75% de los fondos que entran a esas campañas tienen por origen el crimen organizado o contratistas del Estado y casi siempre involucrados en diversas estructuras de corrupción. Pero a este nivel de corrupción, un 75%, ¿cuál es el panorama en este tipo de país? Mire, el informe de la CICIG da ese estimado, pero hace también otro montón de cosas. Me parece que es uno de los documentos más potentes que ha salido de la región en los últimos años sobre la realidad del financiamiento político, porque aquí el tema fundamental es que lo que nos dicen las leyes rara vez coincide con lo que
sucede en la realidad. Y por eso el informe de la CICIG del 2015 para Guatemala es tan valioso. No hay una solución obvia, me parece que es un conjunto de cosas que un país como Guatemala tendría que hacer. La primera de ellas es fortalecer la aplicación de los controles existentes, posiblemente mediante la creación, como lo han hecho otros países, de un departamento especializado dentro de la autoridad electoral que monitoree la entrada de recursos en las campañas y los gastos electorales. Pero además con cosas que ya, algunas de las cuales ya Guatemala ha venido haciendo, como la creación de un sistema de franjas publicitarias subsidiadas por el Estado, o sea que se le reduce al máximo o se prohíbe la posibilidad de que los partidos compren publicidad privada durante las campañas, como una forma de crear condiciones más equitativas, al tiempo que se les garantiza a todas las fuerzas políticas acceso a los medios de comunicación. Eso es otro mecanismo importante. Y una cosa que no hay que perder de vista es que con todos los problemas que puede haber y con todo lo impopular que puede ser el financiamiento estatal a las campañas, esto es, los subsidios que le da el Estado a los partidos siguen siendo esenciales en América Latina como una forma de crear condiciones de equidad. No solo no hay que debilitarlos, sino que hay que fortalecerlos para que los partidos puedan tener una vida más vigorosa como parte del sistema político. Usted dice que en América Latina no hace falta más normas, más bien hace falta la aplicación de estas mismas. ¿Pero a qué se refiere exactamente y nos puede dar un ejemplo? Mire, vamos a ver, yo no pretendo decir que no hace falta ninguna norma y que no hace falta legislar. No, yo creo que, lo que estoy tratando de decir es que los países de América Latina, con altas y bajas, porque hay de todo, más o menos han legislado, cada uno a su manera, para lidiar con el tema del financiamiento político. El gran problema es que esa normativa en muchos casos, casi todos los casos, es papel mojado. En casi todos los casos esa normativa no se respeta en la práctica y en casi todos los casos es imposible saber en la práctica quién está financiando las campañas. Hay un grado de opacidad brutal en eso. Entonces, aquí el tema es cómo reducimos esa brecha, que es realmente un abismo entre lo que está en los códigos y lo que se aplica en la práctica. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con la existencia de autoridades electorales que tengan potestades efectivas de monitoreo, que tengan los recursos humanos, jurídicos, financieros para hacer ese trabajo de monitoreo, que existan sanciones creíbles contra las violaciones a la legislación vigente. Ese tipo de cosas son las que son necesarias para ir reduciendo poco a poco esa brecha y que haya un control un poco más efectivo, por lo menos, al financiamiento político. Aquí, mire, ningún sistema de control elimina la posibilidad de que los partidos incurran, digamos, en prácticas problemáticas a la hora de financiar sus campañas. En ninguna parte del mundo eso funciona así. De lo que se trata aquí es de tener controles suficientemente creíbles para vacunar al sistema político contra las peores patologías derivadas del financiamiento. La penetración, el peligro de penetración del crimen organizado, o la existencia de condiciones de inequidad ostensible y palmaria que hacen que las elecciones sean muy desequilibradas por la posesión de recursos económicos por parte de diferentes actores. De eso se trata, de eliminar las peores patologías que se derivan de esto. Yo creo que con que aspiremos a eso, yo por lo menos me daría por satisfecho. ¿Y cuál sería, por ejemplo, una solución para lidiar con este tipo de corrupción por financiamiento político y, sobre todo, teniendo en cuenta que en múltiples países en América Latina ya cuentan con legislaciones para abordar esta problemática? Mira, hay varias cosas
que ya las he ido mencionando a lo largo de esta entrevista, que me parece que ayudarían. La primera es enfocarse muy cuidadosamente en la aplicación de la legislación vigente, que, insisto, es el gran problema, la brecha que existe entre la legislación vigente y su aplicación. Eso se hace creando autoridades especializadas en la materia dentro de los tribunales electorales. Eso lo han hecho países como Costa Rica, como México, recientemente Honduras. Creando un sistema de sanciones creíbles, como decía, sanciones que además ojalá incluyan, como ya lo hace la legislación en México y en Chile, la posibilidad de perder un cargo si se ha resultado electo en ese cargo como resultado de una campaña en la que se violaron groseramente los controles de financiamiento. Me parece que además de eso es importante establecer sistemas de control del gasto electoral y fundamentalmente, y aquí yo diría que lo más importante es tratar de controlar el gasto publicitario, y eso, los sistemas de franja publicitaria, que ya los tienen desde hace mucho tiempo países como Brasil, México, Chile, más recientemente Argentina, Guatemala, Ecuador. Los sistemas de franja publicitaria donde se le limita a los partidos la posibilidad de comprar publicidad privadamente y al mismo tiempo se les garantiza acceso a los medios, me parece que hacen eso muy bien. En tercer lugar, lo que decía del financiamiento público, resistir el impulso demagógico de reducirlo al mínimo. Francamente, en nuestra desigual región, el único contrapeso que hay al peso abrumador del financiamiento empresarial viene del. Entonces hay que fortalecer los sistemas de financiamiento público. Y por último, yo sí insistiría mucho en un tema que frecuentemente se olvida en esta discusión, que es prestar atención al nivel local de la política, porque ahí casi nunca llegan los controles legales, los controles mediáticos, el control que ejerce la prensa en esta materia. Y es en ese nivel donde existe un riesgo más grande de penetración del crimen organizado en el financiamiento de las campañas, como lo muestra la experiencia de México, Colombia y algunos otros países en la región. Muchísimas gracias, Kevin Casas, ex vicepresidente de Costa Rica. Encantado. Fuertes turbulencias para la divisa británica en los mercados, mientras el primer ministro Boris Johnson apuesta por un Brexit definitivo a finales de octubre. La libra se desploma 4 puntos porcentuales comparado con el dólar desde junio, la caída mensual más significativa desde octubre de 2016. Johnson iniciará reuniones cara a cara con los líderes de la Unión Europea solo si estos aceptan cambiar algunos puntos del Brexit, algo que los otros 27 Estados miembros se han negado a hacer hasta ahora. El primer ministro continúa aumentando la retórica de retirarse de la Unión Europea sin un acuerdo el 31 de octubre. Si este llega a ser el escenario, uno de los países más afectados sería Irlanda, debido a los lazos comerciales entre ambas naciones. Para hablar de este tema nos acompaña César Jiménez. Él es analista internacional y experto en diplomacia pública. César, bienvenido y cuénteme, ¿hay falta de confianza o esto es normal para el acuerdo del Brexit? Muchas gracias y sí, buenas noches. Es muy probable, ya existía falta de confianza hacia las decisiones que podría hacer Boris Johnson desde antes que él asumiera como primer ministro. Había una cierta esperanza de que quizás una vez tomando el cargo, él tomase un lenguaje un poco más suave hacia la Unión Europea. Eso no ha ocurrido. Hay mucha preocupación por parte de los negocios, tanto en Europa como en el Reino Unido. Hay preocupación con respecto a lo que está ocurriendo con la libra, que está más débil. Y también hay muchas dudas políticas de cuál es el plan realmente de Johnson. Si lo que está haciendo actualmente es solamente mucho discurso, porque se está preparando para quizás una probable campaña electoral, o de verdad él está dispuesto a sacar al Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo a fines de octubre. ¿Y qué significa esto en términos políticos? Creo que lo principal es que hay mucha incertidumbre con respecto a lo que Johnson va a hacer. Johnson ha sido muy rico en retórica, en discurso, pero muy pobre en detalle. Y si bien, al igual que Theresa May,
Él ha dicho que junto con Brexit él está dispuesto a imponer una agenda doméstica. Es muy probable que los próximos poco más de 90 días van a estar completamente dominados por lo que haga por Brexit. Y al final a Johnson se le va a evaluar con respecto a lo que haga. La gran duda es si todo lo que está diciendo de verdad él está dispuesto a ponerlo en práctica o él está esperando a que su plan sea rechazado tanto por la Unión Europea como para el Parlamento para así forzarle a llamar a una elección general. Por ahora, lo único que queda claro es que el Reino Unido tiene los días contados para llegar a un acuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Y Miriam Coulibaly es una de varias mujeres en la Costa de Marfil que se gana la vida recogiendo desperdicios plásticos en las calles y vendiéndolos como material reciclable. Ahora convierte la basura en ladrillos de plástico para construir escuelas en todo el país. De hecho, trabaja con una compañía colombiana que ayudará a que algunas mujeres ganen un salario decente mientras limpian el medio ambiente y mejoran la educación. Ya han construido 9 salones y tienen un contrato con UNICEF para terminar 528 salones, donde atenderán a más de 26.000 estudiantes. Con esta noticia en positivo nos vamos a una pausa y después continuamos con más de Cuestión de Poder. El régimen de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad al expresidente salvadoreño Mauricio Funes para evitar su extradición por las causas de corrupción, quien está acusado en su país de malversar más de 351 millones de dólares. Por otro lado, los enviados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también de Juan Guaidó, reconocido como el jefe de Estado por medio centenar de países, volverán a reunirse esta semana para una nueva ronda de negociaciones. Y también Rusia ha rechazado la invitación para asistir a la conferencia de Lima sobre Venezuela. Para analizar estos temas nos acompaña en este momento Michael Shifter. Él es director del Diálogo Interamericano y va a ilustrarnos un poco sobre estas situaciones en América Latina. Bienvenido, Michael. Muchas gracias, un gusto. Bueno, comencemos con Nicaragua. ¿Y qué mensaje está enviando Daniel Ortega con esta decisión de recibir al expresidente salvadoreño? Bueno, yo creo que está mandando el mensaje que él está respaldando y protegiendo al expresidente Funes para que no se vuelva a El Salvador para estar juzgado. Y él es una expresión desafiante, me parece. Mauricio Funes fue gran esperanza cuando fue elegido presidente y realmente esto ha sido muy vergonzosa, la situación de él y la corrupción que él cometió. Pero yo creo que Daniel Ortega quiere protegerlo y quiere mandar el mensaje que no lo van a extraditar a Salvador, lo cual complica un poco la agenda del presidente actual Bukele en El Salvador. Y no solo eso, sino que recibe también y le dio nacionalidad a su familia, Sí. a su esposa y sus hijos. ¿Qué mensaje le envía también a Nayib Bukele, que está intentando pues en este momento aliviar la situación que se vive en El Salvador y la crisis, y que de hecho tiene niveles de aprobación por encima del 80%, unos niveles que no se habían visto antes en El Salvador? Bueno, corrupción ha sido un gran tema en la campaña de elección de Nayib Bukele. Él ha comprometido a establecer una comisión internacional. Hasta ahora no hay muchas señales de esto, pero eso es una promesa que repite mucho. Y él ganó porque les encantó con los dos partidos políticos tradicionales, FMLN y Arena. Entonces, él fue distinto. Entonces, yo creo que este acto de... Pero no solo fue distinto, sino que el FMLN también lo había expulsado de su partido. Sí, había expulsado de ese partido. Pero él no representaba ninguno de los dos partidos cuando se presentó su candidatura. Correcto. Entonces, esto fue una ruptura de lo que hemos visto desde la guerra civil en El Salvador. Entonces, esto fue algo importante y creo que Bukele tiene que mostrar resultados en su propio país. Creo que hubiera sido importante poder juzgar a Funes en El Salvador, pero aún así esto es algo que no es un gran shock lo que hizo Daniel Ortega. Creo que fue totalmente predecible y lo que tiene que hacer Bukele es enfocar sobre corrupción ahora en El Salvador. Ese es el gran test y creo que los salvadoreños lo van a juzgar por eso.
Y entonces, ¿qué tipo de justicia podría enfrentarse Funes si bajo leyes nicaragüenses pues ya no se puede extraditar a El Salvador? ¿Habría algún tipo de consecuencias para él? Bueno, yo creo que mientras que están en Nicaragua está totalmente protegido por Daniel Ortega. Entonces, lo que pasa, también envía un mensaje de corrupción de gobiernos distintos. Ortega fue distinto, FMLN, y estos que uno protege al otro. Eso también es un mensaje que así son las cosas en muchas partes de Centroamérica. ¿Qué impacto tendría esto, si alguno, para Latinoamérica, Michael? Bueno, yo creo que refuerza un poco la impresión, la imagen de América Latina de una corrupción sin límites y protección de uno al otro. Y entonces, mientras que hay muchas persecuciones, muchos juicios, mucha gente en la cárcel por corrupción, creo que eso es algo alentador, pero al mismo tiempo hay resistencia a cambiar y hay un compromiso para hacer las cosas como siempre. Entonces, hay buenas noticias y hay malas noticias, pero esto demuestra que todavía cierran filas para los que son corruptos. Vamos a hablar ahora de Venezuela porque Rusia rechazó la invitación para asistir a la conferencia de Lima sobre Venezuela. ¿Qué significa esto y el hecho de que Rusia pues decide no atender? Bueno, yo creo que este proceso de negociación y este proceso de Venezuela para buscar una salida a la crisis tomará tiempo. Y yo creo que en algún momento Rusia tiene que ser parte de eso. Es un gran aliado del régimen, del dictador de Maduro. Él tiene que estar sentado en la mesa. De pronto, en este momento, no es necesario que esté Rusia ahí, que hay otros gobiernos representados y que se hablan del tema de Venezuela, buscando una salida, pero yo creo que en algún momento Rusia va a tener que estar ahí porque es un gran aliado y es un pilar, uno de los pocos pilares que sostiene Maduro en el poder. Y mientras tanto, los gobiernos de Maduro y de Juan Guaidó van a continuar negociando esta semana en Oslo, pues así lo anunció el embajador, pues el encargado especial aquí de Venezuela por parte del gobierno de Guaidó, Carlos Vecchio. ¿Qué significa esto? ¿Y en realidad se cree que puedan llegar a un acuerdo o Maduro también está intentando ganar tiempo y evadir posiblemente más sanciones? Bueno, yo creo que en este momento es lo único que hay en Venezuela. Entonces, opción militar, nadie habla de esto ahora. La jugada, la apuesta de Guaidó de que convocar gente en la calle y se abandona la cúpula militar de Maduro a Guaidó no funcionó. Entonces lo único es un proceso de negociación. Yo creo que hay razones para ser escépticos y esto va a tener resultados, pero también hay una posibilidad, aunque no sea muy alta, que esto puede resultar en algún acuerdo. Como digo, creo que estamos muy lejos, en el mejor de los casos, a tener ese acuerdo. Me parece que falta mucho, pero es el hecho que siguen hablando, se siguen dialogando, me parece que es algo positivo. Michael, ¿y qué opina de las sanciones estadounidenses hacia Venezuela? ¿Están funcionando? Y el hecho de que en las últimas horas otorgaron también una extensión a Citgo por 90 días para continuar extrayendo petróleo venezolano. Sí, yo creo que las sanciones económicas de petróleo está agravando una situación que ya era terrible económica. Y yo creo que sería importante repensar esa política de los Estados Unidos porque fue calculado, la aplicación de las sanciones fue calculado para tener un efecto inmediato y no lo ha tenido. Entonces Maduro sigue ahí, está firme en el poder. Entonces el efecto principal que tiene ahora es agravar la situación humanitaria que es terrible. Entonces yo creo que hay que repensar y ser más flexible en el tema de aplicar sanciones porque creo que no sería muy bueno ser responsable para el deterioro de la situación humanitaria en Venezuela, que ya es gravísimo.
De hecho, hay algunos legisladores acá en Estados Unidos que están intentando abogar por remover ciertas sanciones, Sí. precisamente porque está afectando al pueblo venezolano. Sí, yo creo que hay que buscar otra fórmula. Un ¿no? balance. Un balance. Yo creo que hay que hacer un balance, hay que hacer otra forma. Yo creo que no es responsable seguir aplicando sancciones porque no afecta a Maduro. Maduro no se nota que está muy golpeado por esas sanciones. Él sigue y la cúpula de él y el século de sus asesores están ahí. Los que están sufriendo más, y no es la causa de la crisis humanitaria en Venezuela, pero sí lo empeora, agrava la situación. Entonces yo creo que Estados Unidos no puede, no debería ser parte de esa política que está afectando tanto al pueblo de Venezuela. Michael, como experto, ¿qué le dice usted a aquellas personas venezolanas que están pidiendo una intervención militar y que dicen que sí, esto probablemente va a ocasionar más muertes, pero que ya la dictadura de por sí está causando muertes? Entonces, preferible que tengan una intervención militar en Venezuela y saquen a Maduro y pues que algunos pocos paguen ese precio a que continúen con Maduro en el poder. Bueno, en primer lugar, yo creo que está muy clarísimo que ningún país, sobre todo Colombia, que es el país más afectado por la crisis venezolana, ya tiene 1.400.000 refugiados, migrantes en su país. Está clarísimo y ha repetido muchas veces que no apoyaría ninguna intervención militar multilateral. Y Brasil también, otro país. Entonces queda Estados Unidos. Estados Unidos creo que no hay ánimo para hacer eso solo, dado la historia de Estados Unidos en América Latina, y también cualquier intervención llevaría una ocupación de Estados Unidos en el territorio. Venezuela es un país de 33 millones de personas, tiene un ejército muy grande, tiene 2.000, 3.000 generales. Esto no es algo que se puede hacer rápido y salir. Yo creo que implicaría, y en este país no hay ningún interés en hacer esto en ningún país. Yo creo que Estados Unidos es un momento más bien de retirarse de los compromisos, obligaciones en el mundo, y yo creo que no lo veo ninguna posibilidad que esto puede ser apoyado por la gente de Estados Unidos. Michael, vamos a cambiar nuevamente de tema porque el Fondo Monetario Internacional anunció que se podía frenar aún más la economía en América Latina. ¿A qué se debe ese factor? Bueno, el Fondo Monetario ha tenido que ajustar sus proyecciones de crecimiento debido a los dos países más importantes de América Latina, Brasil y México. México está en casi una recesión, está creciendo menos de 1%, y Brasil también no hay avances que se esperaban. Entonces, por eso se están cambiando esas proyecciones. La política económica de López Obrador no está generando mucho crecimiento. Los inversionistas son un poco escépticos y no le gustan las políticas que está haciendo López Obrador y no quieren invertir, no hay confianza muy grande. En Brasil falta mucho, hay la reforma pensional, pero esto es un inicio de un cambios fundamentales. Entonces, ambos se debe, el ajuste en las producciones se debe a esos dos países muy importantes, con gobiernos nuevos en ambos casos, que no están llegando a las metas, objetivos que esperaba el Fondo Monetario. Perfecto. Y por último, vamos a pasar rápido a Puerto Rico, que se nos acaba el tiempo, porque Ricardo Rosselló acaba de nombrar un nuevo secretario de Estado que ahora debe ser aprobado por la legislatura de ese territorio estadounidense. Es Pedro Pierluisi Urrutia. ¿Cómo vemos la situación y el panorama en Puerto Rico? Muy incierto, muy incierto. Yo creo que el próximo, hasta que haya elecciones en 2020, va a ser complicado. Ahora, es un momento de esperanza, de cambio, de posibles cambios en Puerto Rico por la tremenda manifestaciones que resultó en la renuncia del gobernador,
pero todavía el problema es más sistémico, la corrupción. Entonces poner a alguien ahí no va a hacer mucho para ayudar a la situación. Pero ojalá que se puede por lo menos funcionar y luego pensar una agenda de reforma más profunda, más económica, fiscal, de todo tipo en Puerto Rico, pero yo creo que es un momento de esperanza, pero creo que no va a ser fácil y hay que ver si este señor está aprobado por el Congreso. Creo que hay muchas peleas internas y personales, políticas y personales, entonces no va a ser fácil. Pero es un momento de mucha esperanza, pero también de bastante incertidumbre de lo que pasa ahora. Michael Shifter, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muy amable. Vamos a una breve pausa y después continuamos con más de Cuestión de Poder. Gracias por continuar con nosotros. Según Corea del Sur, Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos de corto alcance frente a su costa. Es el segundo ataque en una semana y el tercero en 3 meses. Para abordar este tema y analizarlo nos acompaña Guillermo Pacheco, profesor de la Escuela Nacional de Defensa. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Siempre es bueno estar aquí compartiendo y analizando temas importantes. Me alegra, muchísimas gracias. Bueno, el año pasado Corea del Norte había dicho que no iba a continuar lanzando misiles balísticos. ¿Qué cambió? Bueno, lo que cambian son las circunstancias en cuanto al tipo de negociación que ellos están teniendo ahora. Ellos seguirán tratando de estar vigentes y el hecho de poder mencionar que lanzaron de corto alcance es justamente mantener el tema. Corea del Norte no puede mantenerse sin estar vigente y el lanzarlo sabe que Corea del Sur se va a quejar, va a mandar un warning. Entonces creo yo que lo que está haciendo Corea del Norte es mantener vigencia. Y mantenerse relevante. Sí, sí, lo tiene que hacer. Recordemos que sus negociaciones son con imperios, son con países grandes. Entonces quien tiene que mantener esa vigencia, ese tocar la puerta, es Corea del Norte. ¿Y esto es un fracaso para Trump? No creo, al contrario, creo yo que lo que hace Corea del Norte pone de manifiesto lo que el presidente Trump está haciendo, cómo él está terminando de negociar con Corea del Norte, el sentarse, cosa que no había hecho ningún presidente. Entonces yo no lo veo como un fracaso, sino que al contrario, lo veo como una reacción lógica que está haciendo Corea del Norte para dentro de esa negociación mantener una vigencia. Y poder jugar las cartas sobre la mesa. Y poder tener un cierto campo de maniobra para jugarlo. Pero creo que el presidente Trump lo está haciendo bien en el sentido de siendo el imperio, no. Trump pudiera lanzar algo, pudiera manejarlo de otra manera, pero creo que lo ha hecho de la manera en la que está provocando que Corea del Norte siga manteniendo vigente para sacar como una relevancia y poder mantener esa negociación. Y Trump ha dicho que desde que iniciaron las negociaciones con Corea del Norte, pues Kim Jong-un había parado de lanzar estos misiles de corto alcance, pero ahora vemos que no. Entonces, ¿cómo queda Trump ante esta situación? Bueno, es un poco el análisis anterior en el sentido de que aunque él lo diga de esa manera, Kim Jong tiene que mantener la relevancia y él en algún momento puede decir no, es parte del juego, es parte de mantenerse. Siendo de corto alcance, creo yo que es la muestra justa de la vigencia que quiere mantener Corea del Norte. Bueno, y por otro lado, Corea del Norte ha dicho que esto es una respuesta a los ejercicios militares que se estaban llevando a cabo entre Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Por qué hace entonces Corea del Sur estos ejercicios militares? ¿Es la misma estrategia? Es la misma estrategia. Mira, recordemos una cosa, este es un juego de ajedrez. O sea, la geopolítica, la geoestratégica es un juego de ajedrez. Corea del Sur le tiene que mandar un mensaje también a Corea del Norte dentro de la visión de disuasión, de que ellos también cuentan con Estados Unidos, de que ellos tienen cierto poder. Hay digamos,
esas operaciones es una manifestación de lo que yo tengo también. Recordemos que todos los desfiles, que lo que hizo el presidente Trump el 4 de julio, que lo que hace Francia el 14 de julio, es la manifestación misma. Lo que hace Corea del Norte lo hace de una manera extraordinaria, China lo hace de una manera extraordinaria, es manifestar cuál es el poder que yo tengo. Entonces, Corea del Sur lo que está haciendo es, con su aliado Estados Unidos, manifestarle simplemente a Corea del Norte. Esos ejercicios no están más dirigidos que a Corea del Norte. De hecho, Kim Jong-un ha dicho que están preocupados por la decisión de Corea del Sur de adquirir cazafurtivos F-35 que podrían ser capaces de evadir los radares de Corea del Norte. ¿Por qué hacen esta compra? Es igual, es un mensaje disuasivo. Mira, al final de cuentas, cada país que quiere mantener cierto alcance geopolítico tiene que gastar, o sea, tiene que mantener su posicionamiento. Corea del Sur lo que le está diciendo también a Corea del Norte es, yo puedo hacerlo, tengo los medios, porque se puede decir que lo que tiene Corea del Norte es un poco de más alcance, más potente que Corea del Sur. Entonces, lo que está haciendo Corea con los ejercicios, con la compra, es hacer una manifestación disuasiva a Corea del Norte para que se dé cuenta que cualquier cosa que hagan, ellos tienen cómo reaccionar. Y según cifras, están pensando comprar alrededor de unos 40 de estos aviones F-35 para finales de 2021. Pero entonces, más allá de enviar un mensaje de presión, ¿podrían haber ciertas consecuencias o ciertas acciones que de verdad ayuden a que Corea del Norte pare el lanzamiento de este tipo de misiles? Mira, yo al final no creo que Corea termine de decir que va a parar el lanzamiento de los misiles de corto alcance. Es la manera en que ellos se mantienen vigentes, y mientras él juega de esa manera, Corea del Sur está mandando los mensajes de lo que compra ahora, los F-35 para el 2021. Entonces creo que es una manera de mantenerse vigentes entre los dos, Corea del Sur y Corea del Norte. El mensaje de los de corto alcance está dirigido a Corea del Sur, no está para Estados Unidos. O sea, desde mi punto de vista, no está para Estados Unidos, está para mantener esa visión con Corea del Sur, y por eso Corea del Sur tiene esa misma reacción. Obviamente, Corea del Sur, un aliado de Estados Unidos, lo va a apoyar para hacer esos ejercicios y esas compras. Una muestra de poderes entre ambos, y van manteniendo la balanza. Una cosa interesante es cómo tú ves en medio de eso el papel de China. China tiene un papel un poco más alejado. ¿Por qué? Porque a la larga China es el que está en medio, también mucho más cerca de los procesos. China no deja de estar también en ese ajedrez geopolítico, de estar viendo esto de manera muy cercana, aunque sabe, vuelvo y repito, sabe que no van a haber una guerra, sí. Porque el que puede salir muy perjudicado también es China. Entonces, China está jugando su papel también en ese proceso. Por otro lado, Trump fue el único presidente estadounidense que logró pasar a la zona desmilitarizada de Corea del Norte, pero más allá de la foto con Kim Jong-un dándose la mano, esa foto que hizo historia y que le dio la vuelta al mundo, ¿qué ha logrado Trump? Mira, a la larga, entendamos una cosa, las fotografías dicen mucho. O sea, las fotografías mandan muchos mensajes. Por eso decía, la manera en que Trump está llevando esta negociación, creo que, aunque pareciera que es algo corto en los alcances que pueda tener, creo yo que la manera en que él está sentando a Kim Jong y a Corea del Norte es otra manera de negociación. Es enfrentarse frente a negociar conflictos de una manera diferente. Recordemos que el presidente Trump maneja sus relaciones internacionales desde una perspectiva poco tradicional. Pareciera que queremos calificar esa foto, ese paso, desde la perspectiva tradicional de relaciones internacionales. Pero lo que el presidente Trump ha hecho es una manera de ir un poquitito más allá, desde mi punto de vista, de bajar un poco más la tensión, aunque pareciera que no. Y por eso es que estos mensajes entre las Coreas es disuasivo. Son mensajes disuasivos, aceptables entre el tema geopolítico, geoestratégico, porque en medio de todo eso tenemos que recordar que las relaciones internacionales dependen mucho de los intereses entre las naciones, y eso tiene mucho que ver el tema disuasivo. Guillermo, ¿y qué significa que Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, intente restarle importancia a estos ejercicios que ha hecho Kim Jong-un? Creo yo que Estados Unidos también, en esa misma dialéctica que tienen las Coreas, Pompeo, el secretario de Estado, le tiene que restar, porque
repito, está dirigida desde mi punto de vista para Corea del Sur, entonces Estados Unidos le tiene que restar, entre más importancia le ponga, Estados Unidos está asumiendo... Más fuerza le da a Corea del Norte. Más fuerza le da a Corea del Norte y asume que es un poco dirigido hacia ellos. Creo yo que la manera como Pompeo lo maneja es justamente darle el reflejo mismo a esas dialécticas entre las Coreas como algo del tema disuasivo. Y, por ejemplo, ¿cree usted que Trump ha sido más permisivo con Kim Jong-un que con Nicolás Maduro en Venezuela, por ejemplo? Creo yo que son dos lógicas diferentes en cuanto a los procesos. Recordemos que Corea del Norte tiene o se puede pensar que puede tener alcances nucleares. Maduro, a diferencia de Venezuela. A diferencia de Venezuela. Venezuela es un proceso completamente diferente, es un proceso en el que lo que está haciendo es derramándose a los países vecinos por el tema migratorio, hacia el interno una crisis social, de salud impactante. Creo yo que lo que está haciendo Estados Unidos es también forzar al multilateralismo, primero el multilateralismo regional, para que ellos puedan reaccionar a Venezuela. Creo yo que el multilateralismo regional es el que tiene la responsabilidad primaria de reaccionar ante lo que está pasando en Venezuela. Entonces Estados Unidos obviamente lo está viendo de una manera completamente... Al presidente Trump no le interesa en algún momento una foto histórica como la que se tomó con Kim Jong, o sea, no le interesa de ninguna manera. Claro, con Nicolás Maduro no le interesa. Nunca vas a ver una foto de Nicolás Maduro con el presidente Trump. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, la lógica en cuanto al interés que tiene Estados Unidos sobre Venezuela no es nada... Comparado con Corea. Entendamos una cosa, mira, el centro de la geopolítica cambió del Oriente Medio al Pacífico Sur. Japón, las Coreas, China, todavía la península Índico, con la influencia que tiene India. Entonces, a ellos les interesa mantener ese eje geopolítico, ese eje geoestratégico también, mucho más que lo que puede estar con Venezuela. En el tema de Venezuela, lo que está luchando Estados Unidos es poder demostrar corrupción, todo el tema de narcotráfico, que es mucho más que evidente. Entonces, es lógicas diferentes las que está tratando Donald Trump de manejar entre Corea del Norte y Venezuela. Guillermo, muchísimas gracias por su tiempo. No, a ti muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a una pausa y después continuamos con más de Cuestión de Poder. Vamos a pasar ahora a las opiniones divididas en las redes sociales, y es que el debate de los demócratas anoche, la primera de 2 rondas, está dando bastante de qué hablar, en especial los candidatos que lideraron este debate el día de ayer, que de hecho muchos de ellos pues no compitieron con sí mismos, sino que más bien se enfocaron mucho en los puntos que iban a debatir. Y no hubo muchos encuentros, aparte del que vimos entre Bernie Sanders y John Delaney sobre el seguro médico para todos, o seguro universal o seguro gratuito. Veamos sus opiniones. América, por favor presten atención a Amy Klobuchar. Ella es una estrella de rock. Buttigieg golpeó a Warren y Sanders por estar en el poder y ellos no hicieron nada. Promesas vacías esta noche. Ellos son parte del problema. Williamson habla mucho y no dice nada, pero suena bonito, peligroso. Ya vimos que es suficiente para ganar apoyo. En debate demócrata, la senadora Elizabeth Warren parece la gran ganadora, clara, directa y resuelta. Sanders asusta aquí, el resto sin fuerza. Warren, ticket con Biden. Sin duda, uno de los momentos más memorables en el debate de anoche fue cuando Bernie Sanders, el senador por Vermont, le responde a John Delaney que sí sabe perfectamente qué está en el maldito proyecto de ley, así mismo en esas palabras, porque él lo escribió. Se refería a un proyecto de ley que habla sobre precisamente el seguro médico para todos, que de hecho algunos expertos dicen que todos los países aquí en el planeta cuentan con seguro universal o seguro gratuito para sus ciudadanos, salvo un poco más de 40. Con esta información ya terminamos este segmento de Cuestión de Poder, así que muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Nos vemos en otra próxima ocasión.